Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Sea, Mirando las estrellas. Tom Crab, eres tan guapo, basados en el libro. ¿Aún no confías en mí que te llevaré a ver algo increíble? Quería discutir y bromear, pero la voz profundo que susurraba cerca de su oído hizo que su corazón se acelerara. Todo lo que pudo hacer fue volverse para encontrarse con los agudos ojos que reflejaban la luz de la linterna, brillando tan intensamente como las estrellas de arriba, y se vio obligado a apartar la mirada. Mahasamud sonrió para sí, luego su fuerte brazo se deslizó bajo el cuello de Tonkrab, atrayéndolo hacia un abrazo firme y cálido. Es mejor si apoyas la cabeza en mi brazo para no tener rigidez en el cuello. No era solo el cálido cuerpo que lo abrazaba, la voz suave y profunda todavía resonaba en su oído, y el aroma limpio mezclado con la fragancia del mar le hacía cosquillas en la nariz. Aunque a Tom Crab le gustaban los perfumes y poseía innumerables frascos de marcas famosas, ninguno de ellos lo hacía sentir tan sonrojado ni hacía que su corazón latiera tan rápido como éste. Sus labios se apretaron. Puede que no haya sido por el olor del perfume, sino por este hombre. Rápidamente descartó el ridículo pensamiento y se centró únicamente en las estrellas frente a él. Nunca antes había observado las estrellas, ni siquiera una vez. Te lo estás perdiendo. Supongo que sí. Mahasamud pareció sorprendido por su respuesta, lo que hizo que Tom Crab sonriera. ¿Por qué? ¿No me crees? Esos profundos ojos negros le devolvieron la mirada. Una mano grande se extendió para acariciar su mejilla, enviando calidez a través del suave toque. Te ves tan guapo cuando sonríes así. Tom Crab hizo una pausa, desconcertado por el repentino cumplido. Luego trató de mostrarse desafiante, incluso cuando sus mejillas ardían. Eso es todo lo que tienes. Estoy cansado de que me halaguen. Una vez más, Mahasamut ofreció una sonrisa. Sí, soy bastante simple, así que eso es todo lo que puedo decir. ¿Qué te hace tan simple entonces? Porque es verdad, eres hermoso cuando sonríes. Era extraño, a pesar de que Tom Crab había recibido numerosos elogios, desde eres tan guapo hasta eres tan lindo y ¿por qué eres tan hermoso? Y muchos otros comentarios sobre su apariencia exterior. Esta vez alguien como él se sintió tímido, se sentía tímido ante las simples palabras de una persona común hasta el punto de evitar el contacto visual. Mahasamut se burló más de él, simplemente lo abrazó con más fuerza que antes. Los dos simplemente se quedaron ahí en silencio mirando las estrellas, sin conversación entre ellos, solo el silbido de la brisa del mar en sus oídos y el toque cálido que se extendió por sus corazones. A Tom Crab le bastó susurrar en voz muy baja: ¿sabes? Me daban celos cuando mis amigos hablaban de viajar con sus familias, acampar, observar las estrellas y bucear. De repente, compartió, sin saber por qué, estaba sacando a relucir viejos recuerdos, pero Tom Crab simplemente sintió ganas de compartir. Nunca tuve recuerdos como ese. Los pensamientos de Tom Crab se remontaron a cuando era niño. Solo podía recordar imágenes de su madre llorando de frustración, viendo a su padre a quien solo le importaba el dinero, presenciando a la persona que estaba dispuesta a pagar por amor y viendo a su hermana mayor buscando desesperadamente el amor de alguien hasta quedar embarazada cuando aún estaba en el colegio. Mi familia no era como las demás. Mi mamá usaba dinero para comprar hombres y mi papá se quedó por el dinero que mamá le había traído. Mi mamá estaba tan obsesionada con ese hombre que llamó a mi hermana
Kon Kangwan, que significa un regalo. Ella solo fantaseaba como una loca que mi hermana era un regalo que él le hizo y luego mi mamá me tuvo cuando todo empeoraba. La gente dice que mi nombre es hermoso, pero en realidad es solo un mensaje que le envió mi mamá a ese hombre, diciéndole que tenía que regresar y amarla. Entonces, no tengo ningún recuerdo de haber ido de viaje con mi familia. Vio personas que adoraban el amor toda su vida y nunca vio que terminara bien. En el fondo, por mucho que Tonkrap deseara felicidad a sus amigos, pensaba que probablemente algún día romperían de todos modos. El joven se giró para mirar a los ojos de la persona que escuchaba atentamente cada palabra que decía y luego sonrió.